Hola, hoy es día 14 de agosto del 2025. La lectura del Evangelio del día de hoy es de Mateo 18, el versículo 21, hasta llegar al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos una información con una semejanza que les proporciona nuestro Señor Jesucristo, pues a los discípulos, en este caso a Pedro el preguntón, ¿verdad? Porque andaba preguntando. Pero vamos a analizar punto por punto para que entendamos ciertos conceptos y definiciones y simbolismos que tenemos en la lectura, porque hay varios. Y bueno, pues vamos a integrarnos. Mateo 18, capítulo 18, del 21, hasta que se termine el capítulo 18 y empezamos el capítulo 19 y nada más el versículo 1. Recuerden que lo leemos así, de esta manera, para que podamos tener la continuidad de la lectura. Bueno, dice que en aquel tiempo Pedro se le acercó a Jesús y le pregunta, siendo Pedro el dirigente, siendo Pedro el que iba a ser el guía espiritual de toda la iglesia somos nosotros. La iglesia primitiva eran los apóstoles. La iglesia en aquel entonces no eran instituciones, no eran agrupaciones con edificaciones. La iglesia éramos y somos nosotros. Eran ellos, los discípulos, los apóstoles eran la iglesia. Acuérdense que somos templos, templos vivos del Espíritu Santo. Hoy en día en Jerusalén, nuestros hermanos mayores, los israelíes, pues no tienen un templo físico y lo quieren construir desde hace mucho tiempo. El tercer templo de Jerusalén. El primero fue destruido, fue hecho por mandato del rey Salomón y fue destruido ese templo por los babilonios. El rey Nabucodonosor II lo destruyó y se robó todas las cosas que había dentro del templo, unas cosas sagradas, ¿no? Llegó el rey Ciro de Persa y lo derribó a los babilonios, al rey Nabucodonosor, lo venció y le dio oportunidad a los israelitas a que regresaran a Jerusalén para que reconstruyeran su ciudad y principalmente el templo. Y lo volvieron a reconstruir el segundo templo de Jerusalén. Esto ya lo hizo Esdras y Nehemías. Y bueno, sabemos que fue destruido después en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el año 70,
cuando habían sido conquistados por los romanos. Llegó al poder un gobernante llamado Tito y destruyó el templo. Y desde el año 70 hasta nuestra fecha ya no ha existido ningún templo de Jerusalén. Ya no se necesita un templo. Bueno, yo sé que pues muchos han de decir, ¿qué te pasa? ¿No? Es algo primordial para nuestros hermanos mayores, los israelíes, el construir un templo, ¿no? Pero bueno, pues es que como ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y no aceptaron que vino el Espíritu Santo, y no aceptaron que somos nosotros los seres humanos el templo, ¿sí? De nada sirve un templo, ya que Jesucristo lo dijo, lo han convertido en una cueva de ladrones. Destruyanlo y yo al tercer día lo voy a reconstruir. Y le dijeron, 46 años nos tardamos en reconstruir el segundo templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pues sí, porque estaba hablando de nosotros, ¿sí? Del ser humano. Nosotros somos el templo. Entonces no hay necesidad de otro templo. Pero bueno, desafortunadamente ellos nunca lo entendieron, no lo han entendido y ellos quieren construir un templo físico para adorar a nuestro Padre Dios. Bueno, ya si nuestro Padre Dios lo permite, pues a todo dar, ¿no? No hay problema, ¿no? Simple y llanamente que pues yo les explico que el significado y el resolutivo que ya tenemos es de que el templo somos nosotros. Pero bueno. Y aquí Pedro pues es el dirigente, ¿verdad? ¿Y por qué tenía que hacer la pregunta a él? Pues porque él iba a ser el guía espiritual de todos los demás, ¿no? De hecho, nosotros le decimos que es el primer papa. ¿Qué significa papa? Piedra, Pedro apóstol, piedra angular. Eso significa la palabra papa. Son iniciales. Bueno, y le hace la pregunta, ¿no? Una pregunta un poco difícil y rara, pero ahorita la vamos a describir, ¿no? Dice, si mi hermano me ofende, qué raro, ¿no? Estamos hablando no hermanos solamente de sangre, sino hermanos en general. ¿Sí? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Le hace la pregunta, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Una, dos, tres, cuatro. Dice, hasta 7 veces. Él mismo, Pedro, dice 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Por relación a los 7 días de la semana, ¿no? Ya lo perdoné el domingo, ya lo perdoné el lunes, ya lo perdoné el martes, ya lo perdoné el miércoles, oye, ya lo perdoné el jueves, ya me volvió a ofender, ya lo perdoné el viernes, ya lo perdoné otra vez, ahora el sábado. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? 7 veces, toda la semana. Por eso hace la pregunta de los 7 veces. Recuerden que el número 7 significa plenitud. En 7 días, entre comillas, fue hecha la creación en 6 días y al hombre. Y el séptimo día nuestro Señor se dice que reposó, descansó, se detuvo de toda creación. Y el séptimo día le pide al ser humano que le ofrezcamos al Señor un agradecimiento por todo lo que ha hecho, que nos ha dado una naturaleza, una tierra, un globo terráqueo, nosotros aquí en este planeta. Hay muchas creaciones de Dios en muchos universos y galaxias, pero bueno, a nosotros aquí nos tocó vivir, ¿no? Y bueno, pues se hace la acción de que debemos nosotros de pedir a Dios y darle gracias a Dios el séptimo día. Eso se los dijo a los judíos en aquel entonces, ¿no? Y bueno, por eso es que él habla de 7 días, Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta. La comunicación es muy importante, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Y para tener comunicación, pues tenemos que hacer oración. Recuerda que la oración es la comunicación con Dios. Es hablar con tus propias palabras, es tu forma de comunicarte con Dios. No necesitas una oración impresa. Cuando repites una oración impresa, eso se llama rezar. ¿Sí? Es diferente. Entonces, Pedro se comunica con Jesucristo. Nosotros nos debemos de comunicar con nuestro Señor Jesucristo. Hablar con Él. ¿Sí? Y preguntarle todas las dudas que tengamos, las respuestas que queremos de las situaciones, para que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pues, tenemos que comunicar. La comunicación es muy importante, la oración. Bueno, Jesús le contesta no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si ustedes multiplicarán, ¿no? Pero no es la multiplicación aquí el ejercicio que se lleva a cabo, no, sino que te quiere dar a entender que siempre lo tienes que perdonar. Si en un día te ofende 10 veces, pues 10 veces, 20 veces, 20 veces, 30 veces, 30 veces, y todos los días de la semana lo tienes que estar perdonando. Oye, qué perdonadero, ¿no? Bueno, lo hacemos por dos situaciones. Una, porque el Señor nos lo está diciendo que así debe de ser, y la otra es para que el Señor nos perdone
porque nosotros también cometemos muchas estupideces, muchas tonterías, ¿no? Entonces ese es el formato. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿En dónde decimos eso, hermanos? ¿Se acuerdan de eso? Claro que sí se acuerdan. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, eso es en la oración que Jesucristo nos enseñó hacia nuestro Padre Dios, que vulgarmente le decimos ¿cómo? El Padre nuestro, ¿no? Es la oración a nuestro Padre Dios. Así deberíamos de decirle, ¿no? Vamos a hacer la oración a nuestro Padre Dios que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces Jesús, ¿verdad? Les dice esta semejanza. El reino de los cielos, plural, el reino es uno, muchos cielos. Nosotros nos corresponde un cielo, otras creaciones de Dios pues les corresponderá a otros cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero le presentaron, le debía muchos millones, y como no tenía con qué pagarle, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y a todas sus posesiones para saldar la deuda. Yo no sé cómo se endeudó tanto con ese rey, ese fulano. De veras, o sea, es que a veces somos muy avariciosos. Hoy en día mucha gente se endeuda, sí, porque gasta más de lo que gana. Sí, y todo porque no quiere quedarse menos, porque tienen el trauma de que por qué él se compra un pantalón caro y yo no. Pues yo también me lo voy a comprar porque me siento incómodo de que él traiga un pantalón de fino y yo traiga un pantalón corriente. Él trae un gran carro y yo traigo un cochecito. No, quiero comprar. Y él se endeudan, ¿no? Hoy en día. Y llega el momento en que pues siempre andan debiendo dinero y nunca tienen dinero, ¿no? Porque quieren vivir una vida en la que no estás tú en ese nivel. Entonces, si tú ganas 1,000 y ganas 1,000 ganas 1,000 y gastas 2,000, pues estás mal, estás endeudado. ¿No? Y bueno, pues así le pasaba en aquel. Entonces yo no sé, este señor, ¿no? Imagínense, el rey dice, pues véndelo a él, a su mujer y a sus hijos, sus posesiones, pues para que me pague. A sus siervos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el servidor? Pues se arroja a los pies del rey, le pide clemencia, le pide misericordia. Y el rey le tuvo lástima al servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda, fíjense. Se va, bien. Órale, tu sencillez, tu humildad. Bueno, pues ya, ni modo, ya perdí yo contigo porque perdí muchos millones contigo. Pero bueno, pues estoy viendo que eres una persona sencilla, humilde y que me estás pidiendo perdón y misericordia. Pues lo que debemos hacer nosotros con nuestro Padre Dios. Ser sencillos, humildes y pedirle misericordia. ¿Sí? Y bueno, pues es un mensaje que nos está dando, ¿no? Dice aquí que pero apenas salió este fulano, encontró a unos de sus compañeros que le debían un poco de dinero, ¿no? Y él lo agarró por el cuello y casi lo estrangula. Y le dice, págame lo que me debes. Y lo mismo que él le pidió al rey, se lo pidió a su compañero que le debía. ¿Sí? Se arrodilla y le ruega, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar. O sea, no se negaba a pagarlo, igual él. No se negaba a pagarlo, pero que le diera tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos es nuestra vida, hermanos. Los años que vayamos a vivir en este planeta. ¿Cuántos no lo sabemos? El Señor es el que nos brinda la oportunidad de estar aquí con vida. Él nos dice, bueno, vas a vivir 120 años. Recuerden que Moisés vivió 120 años y se tuvo que retirar del objetivo que era llevar al pueblo a la tierra prometida y le otorgó la batuta a Josué. Y dice, yo ya no puedo llegar, ¿no? Pues ya cumplí mis 120 años, ¿no? Lo que había dicho Dios que tenemos que vivir. Y dice la historia que pues oía bien, veía bien, hablaba bien, tenía buenos pensamientos, caminaba bien, o sea, estaba en su plenitud de salud, pero ya había llegado a sus 120 años, ¿eh? O sea que ya, pues sí, Dios había dicho, no podemos vivir 120 años. Acuérdense que nosotros nos vamos antes. Pues ¿por qué? Pues porque tenemos muchos vicios y no comemos bien y la vida mundana y terrenal nos reprime, ¿no? Y nos ocasiona males y nos provoca enfermedades, ¿no? Y después nosotros le echamos la culpa a Dios de que por qué tenemos enfermedades y Dios no cura las enfermedades. Pues tú te las estás procurando, tú te las estás echando encima, ¿no? Todo le echamos la culpa a Dios, ¿no? Que por qué hay enfermedades, ¿sí? Le decimos a Dios que Él es el culpable, ¿no? Que porque hay hambre Él es el culpable, porque no le da de comer a la gente necesitada. Pues es que nosotros no repartimos bien el alimento en este planeta a toda la gente.
¿sí? Y que porque hay guerras, pues la guerra la provocamos nosotros, de avariciosos, ¿no? Yo, Rusia, ya me quiero apoderar otra vez de Ucrania, ¿no? Sí, y así sucesivamente, ¿no? Ya ve nuestro presidente, bueno, estamos en México, tenemos un presidente en la frontera que ya quiere quedarse con Canadá, quiere quedarse con México, quiere quedarse con Groenlandia, sí. Ay, no sé, yo, ¿no? La avaricia, ¿no? Y entonces por eso se provocan las guerras, ¿no? Pues, lógico, que cada quien va a defender su territorio, su casa, ¿no? Pero le echamos la culpa a Dios porque hay guerras, ¿no? Siempre le andamos echando la culpa a Dios para todo. Y nosotros echamos a perder todo y queremos que Dios reemplace, ¿no? Todo tiramos y queremos que Dios lo levante. Todo destruimos y queremos que Dios lo vuelva a construir. Oigan, ya nos estamos echando el planeta, ya nos estamos destruyendo, tenemos miles de años destruyéndolo y todavía no lo terminamos. Pues este señor también le pide misericordia y se arrodilla, pero no lo escuchó, no quiso. Lo metió a la cárcel y le dijo, no, a la cárcel hasta que me pagues. Entonces los demás compañeros pues fueron con el rey y le dijeron, oye, ¿tú al que perdonaste? ¿Qué crees que hizo? ¿Sí? Encarceló a uno que le debía. Y entonces dice aquí que el Señor lo llamó y le dijo, siervo malo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú hacer lo mismo? Tener compasión con tu compañero. Yo tuve compasión de ti. Y el Señor enojado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Entonces ya se le había perdonado y dice, pero como tú no perdonas, perdonan, Señor, nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces has orado esa oración? Un montón de veces. Y no perdonas, no, hermano, no, pues tú solito te estás poniendo la soga al cuello, ¿eh? Sí, así como Judas Iscariote se puso la soga al cuello, él solito, ustedes solitos también. Pero lo mismo hará mi Padre Celestial, dice Jesús, con ustedes y cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, pues esa es la función que tenemos en este Evangelio, que debemos de perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre, siempre. ¿Sí? No multipliquen 70 veces por 7, ¿verdad? Porque pues entonces van a decir, pues son 490 veces. Sí, no, ya saben que somos buenos matemáticos, ¿no? Después nos menciona la lectura al término que cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea. Recuerden que Galilea está al norte del país de Israel. Sí, está Cafarnaúm, por allá ahí pernoctaba mucho nuestro Señor Jesucristo en la casa de Simón Pedro. Lo atendía, pues la familia de Pedro atendía a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí andaban los discípulos. Los discípulos no se quedaban a dormir en la casa de Pedro, pues no era hotel, no era una posada. Los discípulos se regresaban a su cantón, ¿eh? Esto tienen que ustedes entenderlo, hermanos, porque muchas veces pensamos que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo andaban las 24 horas, los 365 días del año con Jesucristo. Y no, hermanos, regresaban a su casa. Y al otro día, pues regresaban con él, o a lo mejor al segundo día. A lo mejor al primer día regresaban, no sé, la mitad, tres, cuatro. Al segundo día regresaban los otros cuatro, ocho. Y al tercer día los 12, ¿no? No sé. Imagínense Judas Iscariote. Él no era de Galilea y siempre andaban en Galilea, allá en Cafarnaúm, al norte del país de Israel. Judas Iscariote vivía en Judea, al sur del país de Israel. No había camiones, ¿eh? No había Ubers, no había taxis. ¿Sí? Y no se dice que Judas Iscariote siempre anduviera con un caballo, ¿eh? O un camello o un elefante para poderse transportar. ¿Sí? Se regresaba a su casa también Judas Iscariote. Sí, ya sé que me van a decir, ¿con la bolsa del dinero? Sí, se regresaba con la bolsa del dinero. Sí, no, ya saben que somos muy apreciados en eso, ¿no? No, pues a ver, ¿te vas a regresar a tu casa, Judas? Déjame la bolsa del dinero, ¿no? De las monedas. Así, recuerden que nuestro Señor Jesucristo le había otorgado esa obligación de guardar el dinero que la gente les daba a la comunidad, a todos los apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo, para que tuvieran dinero para lo que le decimos hoy los viáticos, para que tuvieran dinero ellos para comprar alimento, para subsistir. Pues imagínense, todo el día andaban juntos, entonces pues había momentos en que tenían que comprar comida, ¿no? Yo creo que a Jesucristo sí iba, se la regalaban, ¿no? Pero ya los otros 12, pues, tenemos que darle de tragar a toda la banda, ¿no?
Al maestro, pues es el maestro, pues ese sí le damos de comer, si quieres aquí vivir, pues así se quedó a vivir ahí en la casa de Simón Pedro, ahí en Cafarnaún, no había problema. Pero los discípulos no se dormían ahí, y tampoco se iban a dormir afuera, ¿no? Ni modo que Simón Pedro, a ver, pues el maestro adentro, pues ustedes ahí afuera, ahí les presto unas cobijas, pero me las lavan, ¿eh? Porque después me las apestan. No, pues no, ¿verdad? Por eso les digo, tengan ustedes consideración en razonar, en imaginarse, ¿sí? Claro que aquí el Evangelio no nos va a estar diciendo, no, pues Mateo se fue a su casa a ver a su esposa, Tomás también, ¿verdad? Y así. No, pues no nos va a estar diciendo esas cosas porque eso no es lo importante es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿sí? Para nuestro bien, la doctrina. A lo mejor está escrito en otros libros, ¿no? Contemporáneos, a lo mejor, no lo sabemos. Pero bueno, entonces aquí cuando terminó de hablar salió de Galilea y se fue a la región de Judea. Como les digo, al sur del país de Israel se fue Jesucristo. ¿En qué se fue? No nos dice. A lo mejor se subió en una lanchita de Pedro y órale, a navegar, ¿no? Desde la parte norte del mar de Galilea hasta la parte sur del mar de Galilea. ¿Sí? Y bueno, pues recuerden que en la parte sur, pues estaba el pueblo donde vivía Judas Iscariote y su familia, y donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, en Belén de Judea. Sí. Eran parientes, paisanos, conocidos, vecinos, Jesús y Judas Iscariote. ¿Sabían ustedes eso? Todos los demás discípulos eran de Galilea, los 11, pero Judas no. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado en las historietas que nos cuentan, ¿no? No, ya Jesús desde niño se peleaba con Judas Iscariote, ya Judas Iscariote hacía maldades, era hiperactivo, tenía TDA, ya saben, ¿no? Las palabras de hoy en día que nos maneja la educación, ¿no? Y que hacía cosas perversas y Jesús las arreglaba desde niño. Pues, ¿cómo iban a convivir desde niños si no vivían juntos? Nazaret está en Galilea. Sí, y el pueblo de Iscariote era en el sur, allá en Judea, está muy lejos. ¿Eh? Sí, entendamos todo eso. Les digo que es importante razonar y entender las cosas, porque si no, caemos en errores, hermanos. Y bueno, pues se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Pues sí, y acuérdense que el río Jordán nace, ¿sí? Pasa ahí por el mar de Galilea y empieza a bajar el río Jordán hasta abajo de Judea, ¿no? Los que ya han ido para allá y no saben a qué fueron, pues no saben lo que les estoy diciendo. Pero los que ya fueron allá y saben lo que les estoy diciendo, pues me entienden, ¿no? Que el río Jordán, cómo se distribuye desde la parte norte hasta la parte sur, ¿sí? De todo Israel. Bien. Bueno, hermanos, porque déjenme decirme que la parte sur del país de Israel, que está Judea, tenemos al Mar Muerto. ¿Sí sabían que el Mar Muerto es casi 7 veces salado que un mar normal? ¿Sí sabían ustedes eso? Sí, que no hay vida animal en ese mar. Y si ustedes se meten al Mar Muerto, pues no hay necesidad que lleven un salvavidas ni una llanta para flotar, flotan. Y no porque estén panzones gordos e inflados ustedes, sino porque no se pueden hundir por la misma sal. No deja que ustedes se hundan. Los que ya fueron ya saben de lo que les estoy diciendo. Pero los que fueron y no saben lo que les estoy diciendo, pues nada más fueron con los ojos cerrados. A traer piedritas del huerto de los olivos. A traer aceite curativo, ¿sí? De los árboles del olivo, ¿no? Ay, se lo voy a llevar a mi abuelita para que se cure de sus varices. Ay, les digo esto porque sí, ¿no? Yo conozco mucha gente que no sabe a qué va, pero fue, ¿no? Y hay otros que sí van y vienen y no, sí, dicen, oye, que he aprendido mucho, ¿eh? ¿Cómo ves que me renové mi bautismo en el río Jordán? Ay, ¿de cuándo acá Jesucristo dijo hay que renovar el bautismo en el río Jordán? ¿De cuándo acá es eso? Pero les digo, pues bueno, ya la gente es muy mochilona, digo yo, ¿no? Sí. Renovar el bautismo. Si ya tenemos un bautismo y se acabó, tenemos que renovar, pues si no es coche. Bueno, hermanos, disculpen mis chistositos. Hermanos, espero que me hayan entendido y haya sido explícito en esto que pues debemos de perdonar a nuestros hermanos. Perdónenme,
Perdónenme por lo que les estoy diciendo. Que Dios les bendiga.